misioneros y tantos. Que el Señor toque sus corazones y los convierta. Al nombre de Jesús, toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra y en los abismos, porque el Señor se hizo obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Por eso el Señor Jesucristo está en la gloria de Dios Padre. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes y con tu espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Tú que no has venido a condenar, sino a perdonar, Señor, ten piedad. Tú que has dicho que hay gran fiesta por un pecador que se arrepiente, Cristo, ten piedad. Tú que perdonas mucho a quien mucho ama, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Padre misericordioso, que para librar del poder del demonio entregaste a tu Hijo a la muerte de cruz, te pedimos que nos concedas alcanzar la gracia de la resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Dal libro del profeta Isaías. Lectura del libro del profeta Isaías. El mismo Señor me ha dado una lengua de discípulo para que yo sepa reconfortar al fatigado con una palabra de aliento. Cada mañana Él despierta mi oído para que yo escuche como un discípulo. El Señor me abrió mi oído y yo no me resistí y no me volví atrás. Ofrecí mi espalda a los que me golpeaban y mis mejillas a los que me arrancaban la barba. No retiré mi rostro cuando me ultrajaban y escupían. Pero el Señor viene en mi ayuda, por eso no quedo confundido. Por eso endurecí mi rostro como el pedernal y sé muy bien que no seré defraudado. Está cerca el que me hace justicia. ¿Quién me va a procesar? Comparezcamos todos juntos. ¿Quién será mi adversario en el juicio? Que se acerque hasta mí. Sí, el Señor viene en mi ayuda. ¿Quién me va a condenar? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nella tua fedeltà soccorrimi, Signore. Señor, Dios mío, por tu gran amor, respóndeme. Per te io sopporto l'insulto e la vergogna. Por ti he soportado afrentas y la vergüenza cubrió mi rostro. Me convertí en un extraño para mis hermanos. Fui un extranjero para los hijos de mi madre. Porque el celo de tu casa me devora y caen sobre mí los ultrajes de los que te agravian. Señor Dios mío, por tu gran amor, respóndeme. La vergüenza me destroza el corazón y no tengo remedio. Espero compasión y no la encuentro. En vano busco un consuelo. Pusieron veneno en mi comida y cuando tuve sed me dieron vinagre. Señor Dios mío,
por tu gran amor, respóndeme. Loderò il nome di Dio Así con un alabaré con canto, cantos lo el nombre de magnificherò Dios con un y ringraziamento. proclamaré su grandeza Vedano dando i gracias. poveri e si Que lo vean rallegrino. los humildes y se Voi che alegren, cercate que Dio, vivan los que fatevi buscan al coraggio, Señor, perché il Signore porque el ascolta i Señor miseri escucha a los e non pobres disprezza y i no suoi che desprecia a sono sus prigionieri. cautivos. Señor Dios mío, por tu gran amor, respóndeme. Salve nostro Re, Salve, obbediente Rey al Padre. nuestro, Sei stato condotto alla obediente al croce Padre, come agnello mansueto ha al sido macello. llevado a la cruz como el cordero al matadero. Il Signore sia con El Señor voi. esté con ustedes y con tu Dal espíritu. Vangelo secondo Del Matteo. Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. In quel tempo, En aquel uno dei tiempo, 12, uno de los 12, chiamato Giuda Iscariote, llamado Judas andò dai Iscariote, capi dei fue a ver a los sacerdoti e sumos disse: sacerdotes y les dijo: Quanto volete darmi ¿cuánto me darán perché io ve lo si se lo consegni? entrego? E quelli gli fissarono 30 Y ellos monete resolvieron d'argento. darle 30 monedas de plata. Da quel momento cercava l'occasione Desde ese propizia momento, per Judas consegnare buscaba Gesù. una ocasión favorable para entregar a Jesús. Il primo giorno degli azimi, El primer i día discepoli de si los ácimos, avvicinarono a Gesù los e discípulos gli fueron a dissero: preguntar a Jesús: Dove vuoi che prepariamo per ¿dónde te? quieres que te preparemos Perché tu la possa mangiare la comida Pasqua. pascual? Ed egli rispose: Él respondió: Andate in città vayan da a un la tale ciudad, e ditegli: en casa de tal persona, maestro y dice, díganle: el il mio maestro tempo è dice, vicino. se acerca mi hora, Farò la Pasqua da voy te a con i miei celebrar la discepoli. Pascua en tu casa con I mis discepoli discípulos. fecero come Ellos aveva hicieron loro como ordinato Jesús les Gesù había ordenado e prepararono y prepararon la la Pasqua. Pascua. Venuta la sera, Al si mise a atardecer tavola con i estaba 12. a la mesa con los 12 Mentre mangiavano, y mientras comían, Jesús les disse: In dijo: verità, io vi dico, les aseguro uno di que voi uno de mi ustedes tradirà. me entregará. Essi, profondamente rattristati, Profundamente cominciarono apenados, ciascuno a ellos domandargli: empezaron a Sono preguntarle forse io, uno por Signore? uno: ¿seré yo, Ed Señor? egli rispose: Él respondió: Colui che ha el que messo acaba con de me la servirse mano de nel la piatto misma fuente que yo, è quello che mi ese tradirà. me va a entregar. Il figlio dell'uomo se ne va, El Hijo del come Hombre sta se va, scritto di lui, como está escrito de él, ma guai pero a ay quell'uomo de dal aquel quale por il quien figlio el Hijo dell'uomo del Hombre viene será tradito. entregado. Meglio per quell'uomo Más le se valdría non fosse mai no nato. haber nacido. Giuda, il traditore, Judas, disse: el que lo iba a entregar, le Rabbi, preguntó: sono forse io? ¿seré yo, maestro? Gli rispose: Tu l'hai Tú detto. lo has dicho, le respondió Jesús. Parola del Signore. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Mercoledì Santo, Miércoles chiamato Santo, anche mercoledì del tradimento, que es llamado también el miércoles de la traición, giorno nel quale si El día sottolinea en que se nella Chiesa subraya en la iglesia il tradimento di Giuda. la traición de Judas. Giuda vende il maestro, Judas vende al maestro. quando noi pensiamo al fatto di Cuando vendere gente, pensamos al hecho de Viene. vender gente, alla mente viene a la mente il commercio fatto con gli schiavi dall'Africa per commercio portarli in America, hecho con los esclavos de África para llevarlos
en América, una cosa antigua, o aquel comercio, por ejemplo, de las muchachas Yazite, vendidas al Daesh, una cosa de ahí. También hoy se vende gente, todos los días. Ci sono dei Giuda. Hay Judas que venden hermanos y hermanas, explotándolos en el trabajo, no pagando lo justo, no reconociendo sus deberes. Anzi, vendono tante más, volte le cose più care. Venden tantas veces las cosas más queridas. Yo penso que per essere più comodo, Pienso que para estar más cómodo, un hombre es capaz de alejar a sus padres y no darles más, meterlos en seguridad en una casa de reposo. Vende. C'è un detto molto comune. Hay un dicho muy común que Parlando dice: di gente così, dice: questo è capace di vendere la propria madre. este es capaz de vender a su propia madre. Y ocurre. Per essere tranquilli, si allontana Para estar tranquilo se le aleja. di voi. Oggi il commercio umano Hoy el comercio humano è come i primi tempi, es como en los primeros tiempos. si fa. Se hace. E questo perché? Perché ¿Y esto por qué? Gesù lo ha detto. Porque no? Jesús lo ha dicho, ¿no? Lui ha dato al denaro Él le ha dado al dinero una signoria. un dominio, es el que domina. Gesù ha detto non si può servire Dio Jesús e il denaro. No Due se signori. ha dicho, no se puede servir a Dios y al dinero, a dos señores. L'unica cosa che in Gesù Y es la única cosa que en pone Jesús all'altezza. pone a esa misma altura. E ognuno di noi deve scegliere. Cada uno de nosotros Servir tiene que Dio. elegir o servir a Dios, Sarai libero nell'adorazione, nel ser servizio, libre o en sarai la adoración y en schiavo el servicio, di denaro. o servir al dinero Questa y è ser l'opzione. esclavo del Tanta dinero. gente Y esta es la opción que vogliono tanta servire gente Dio e il denaro. quiere servir a Dios y al dinero. E questo non si può fare. Y esto no se puede hacer. Alla fine Al final fanno finta di servire Dio per servire il hacen denaro. una falsedad diciendo que sirven a Dios para servir al dinero. Sono gli sfruttatori nascosti, Son los explotadores escondidos sono socialmente impeccabili, y socialmente son impecables, ma sotto il tavolo fanno il pero commercio debajo de la mesa hacen el anche comercio. con la gente, non importa. También con la gente, no les importa. Lo sfruttamento umano La explotación humana e vendere il prossimo. es vender al prójimo. Giuda se n'è andato, ma ha lasciato dei discepoli. Judas Non sono se fue discepoli di lui, ma del Y dejó a diavolo. los discípulos. Yo no soy discípulo de este, sino de los otros. Come è stata la vita di Giuda noi non lo sappiamo. ¿Cómo fue la vida de Judas? No lo sabemos. Un ragazzo Un joven, normale, forse, normal tal vez, e anche con inquietudini. incluso Il con Signore inquietudes. lo ha chiamato El Señor lo ha llamado ad essere discepolo. a ser discípulo. Lui mai è riuscito a esserne. Y él jamás pudo serlo. Non aveva bocca di discepolo e No cuore di discepolo. tenía boca ni corazón de discípulo, como hemos leído en la primera Era lectura. debole Era débil nel discepolato, en el discipulado, ma Gesù lo amava. pero Jesús lo amaba. Cioè dire che è una persona degna. Podemos decir que es una persona digna. Il Vangelo ci fa capire Y che el Evangelio nos hace entender gli que piacevano i soldi. le gustaba el dinero. A casa di Lazzaro, quando Maria En la casa de Lázaro, cuando María unge i piedi di Gesù, unge los con pies de Jesús quel profumo con aquel così costoso, perfume tan costoso, lui fa la riflessione él hace la reflexión e Giovanni sottolinea
Y Juan subraya que no lo hacía por los pobres, sino porque era ladrón. El amor al dinero lo ha llevado fuera de las reglas. A robar. Y de robar a traicionar hay un paso pequeño. El que ama demasiado el dinero traiciona para tener más. Siempre es una regla, es un hecho. Y Judas, un joven tal vez bueno, con buenas intenciones, termina como traidor. Al punto de andare al punto de ir a venderlo. Fue donde los jefes de los sacerdotes y dijo, ¿cuánto me darán si se los entrego? Directamente. Según mi opinión, este hombre estaba fuera de sí. Una cosa que a me tira la atención. Una cosa que llama mi atención es que Jesús jamás le dice traidor. Dice que será traicionado, pero a él nunca le dice traidor, ándate de aquí, traidor, nunca. Es más, le dice amigo y lo besa. El misterio de Judas. El misterio de Judas. ¿Com'è il mistero di Giuda? ¿Cómo es el misterio de Judas? No lo sé. Don Primo Mazzolari lo ha spiegato meglio di me. Don Primo Mazzolari lo ha explicado mejor que yo. Sí. Consola me contemplare quel capitello de Wesley. Sí, me consuela contemplar aquel capitel de Wesley. ¿Cómo terminó Judas? No sé. Jesús amenaza fuerte. Ay de aquel hombre que el Hijo del Hombre es traicionado. Mejor para ese hombre no haber nacido. Pero esto quiere decir que Judas está en el infierno. No lo sé. Yo miro el capitel. Y siento la palabra de Jesús, amigo. Y siendo la palabra de Jesús, amigo. Questo ci fa pensare un'altra cosa che è più reale. Esto nos hace pensar en otra cosa más real, más de hoy. El diablo entró en Jesús, en Judas. El diablo entró en Jesús, en Judas y lo condujo a este punto. ¿Cómo terminó la historia? El diablo es un mal pagador. No es un pagador de confianza. Te promete todo. Te hace ver todo. Y al final te deja solo en tu desesperación hasta ahorcarte. El corazón de Judas, inquieto, atormentado por la avaricia, atormentado del amor a Jesús, un amor que no logra ser amor, atormentado con esta nebulosa, vuelve a los sacerdotes pidiendo perdón, pidiendo salvación. Y ellos dicen, a nosotros no nos preocupa en nada, es cosa tuya. Ci lascia nella disperazione. Es así, nos deja en la desesperación. Pensemos a tantos Judas institucionalizados en este mundo que explotan a la gente. Y pensemos también en el pequeño Judas que cada uno tiene dentro de sí a la hora de elegir entre lealtad o interés. Ognuno di noi
Cada uno de nosotros ha la capacità di tradire, tiene la capacidad di de vendere, traicionar, di de vender, scegliere per de i propri interessi. elegir por el propio interés. Ognuno di noi Cada uno de ha la nosotros possibilità tiene la posibilidad di lasciarsi attirare per de l'amore dei soldi dejarse o dei beni, llamar por el amor benessere al futuro. dinero, por el bienestar futuro. Giuda, dove Judas, sei? ¿dónde estás? Ma la domanda la faccio a ognuno di noi. Pero la Tú, pregunta Judas, la el hago piccolo a cada Judas que a hay uno de dentro. nosotros. Judas, tú, el ¿Dónde pequeño que sei? está dentro de nosotros, ¿dónde estás? Benedetto sei tu, Signore. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Benedetto sei tu, Signore. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Pregate, fratelli, perché il mio Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. accetta questa offerta, Signore. Recibe, Señor, las ofrendas que te presentamos y concédenos los frutos de la pasión de tu Hijo que ahora celebramos. El que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Signore sia El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. veramente cosa buona e En verdad es giusta justo y necesario, es nuestro deber y salvación, rendere grazie darte sempre gracias in ogni siempre y en todo luogo. lugar. Te, Signore, Padre Señor Santo, Padre Santo, Dio onnipotente Dios ed eterno, Todopoderoso per y Cristo, eterno, Signore nostro. por Cristo, Señor nuestro, Contempliamo ormai vicini porque se acercan ya los i días giorni della santos sua Pasqua, di de morte su e pasión resurrezione, salvadora che y de su segna la resurrección sconfitta del gloriosa. nostro avversario En ellos celebramos su triunfo sobre el poder de nuestro enemigo y renovamos el misterio de nuestra redención. Por eso, los ángeles te cantan con júbilo eterno y nosotros nos unimos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. nell'inno di lode. Sanctus Dominus Deus Sabaoth, pleni sunt cieli et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus, qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Padre veramente Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. santifica questi doni Por eso te con pedimos que l'effusione del tuo santifiques Spirito, estos dones con la affinché efusión de tu diventino Espíritu, per noi de manera que se il corpo conviertan para e il nosotros sangue en el di cuerpo y la Jesucristo. sangre de Jesucristo, nuestro Señor. Egli, offrendosi Él mismo, liberamente cuando iba a alla ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: prendete
e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova vita, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Celebrando il memoriale Así, Padre, della morte al e celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida il calice della y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Ti preghiamo, Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con nuestro obispo, el Papa Francisco, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, con San José, su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. per Cristo, con Cristo, in Cristo. A te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obedienti alla parola del Salvatore, Fieles a la recomendación del Señor y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Liberaci, oh Signore, da tutti i mali. Líbranos de Concedi todos la los pace males, Señor, ai nostri y giorni. concede la paz en Con nuestros l'aiuto días, della tua para que, misericordia, ayudados por tu viviremos misericordia, sempre liberi dal vivamos peccato, siempre sicuri da libres ogni de tormento. pecado y protegidos de toda Nell'attesa che si perturbación, compia la beata speranza, mientras esperamos la venga il gloriosa nostro venida Salvatore de nuestro Jesucristo. Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Signore Jesucristo, che hai detto ai tuoi apostoli, Señor "Vi lascio la Jesucristo, pace, que dijiste a tus vi do la apóstoles, mia pace". la paz les dejo, mi Non paz les doy. guardare ai nostri No peccati, tengas en cuenta nuestros pecados, ma alla fede della sino la tua fe de tu iglesia.
y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu. Pueden intercambiar un signo de paz. Invitati alla cena del Signore. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El Santo Padre, el Papa Francisco, ha comulgado con el cuerpo y con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, con aquel sacrificio ofrecido al Padre por nuestra redención. Nosotros espiritualmente, desde nuestros hogares, tras haber escuchado la palabra de Dios, nos unimos en comunión espiritual con toda la Iglesia por medio de Jesucristo. Las personas que no pueden comulgar, hagan ahora la comunión espiritual. A tus pies me postro, oh Jesús mío, y te ofrezco el arrepentimiento de mi corazón contrito, que se hunde en la nada ante tu santa presencia. Te adoro en el sacramento de tu amor, la Eucaristía, y deseo recibirte en la pobre morada que te ofrece mi alma, esperando la dicha de la comunión sacramental. Quiero poseerte en espíritu. Ven a mí, Jesús, puesto que yo vengo a ti, y que tu amor inflame todo mi ser, en la vida y en la muerte. Creo en ti, espero en ti, te amo. Y habiendo hecho esta oración de comunión espiritual, entramos en recogimiento y permanecemos muy unidos a Cristo.
Algunos de los presentes al oírlo decían: «Mira, llama a Elías». Y uno de ellos corrió a mojar una esponja en vinagre, la puso en la punta de una caña y le ofreció de beber diciendo: «Veamos si viene Elías a bajarlo». Pero Jesús, dando un fuerte grito, expiró. El velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. El centurión que estaba enfrente, al ver cómo había expirado, dijo: «Verdaderamente este hombre era hijo de Dios». Palabra del Señor. Cari fratelli e sorelle, Queridos hermanos y hermanas, buenos días. En esta semana de aprensión por la pandemia, que está haciendo sufrir al mundo, entre las muchas preguntas que nos hacemos, también puede haberla sobre Dios. ¿Qué está haciendo ante nuestro dolor? ¿Cuándo va tutto storto? ¿Dónde está cuando todo sale mal? Perché non ci risolve in fretta i problemi? ¿Por qué no resuelve nuestros problemas rápidamente? Sono domande che noi facciamo su Dio. Son preguntas que nos hacemos sobre Dios. Ci dà aiuto il racconto della passione di Gesù che ci accompagna El relato de la in questi pasión de giorni Jesús santi. que nos acompaña en estos Anche días lì, santos infatti, nos es si de ayuda. addensano tanti interrogativi. Incluso ahí, de hecho, muchos interrogantes La se hacen gente, más dopo aver densos. accolto Gesù El pueblo, después de haber triunfalmente acogido a Gerusalemme, Jesús triunfalmente en si Jerusalén, domandava se a breve finalmente se preguntaba liberato il si popolo finalmente habría dai suoi liberado al nemici. pueblo de sus enemigos. Si aspettavano loro un Messia potente, Esperaban un triunfante, poderoso con y la triunfante spada. Mesías con la espada. Invece ne arriva uno mite, En umile su di lugar cuore, llega uno manso y humilde de che chiama alla corazón, conversione que e alla llama a la misericordia. conversión y a la misericordia. Ed è proprio la folla che Y es prima l'aveva precisamente la chiamato multitud que antes a lo había gridare, alabado la que grita, sia crocifisso. que sea crucificado. Quelli che lo seguivano confusi e Los que lo spaventati seguían confundidos y abandonarono. asustados lo abandonan. Pensavano, se la Pensaban, sorte di Gesù è questa, si este es el destino il de Messia Jesús, non è lui, el Mesías no es perché él, Dio è forte, porque Dio è Dios es invincibile. fuerte e invencible. Ma se andiamo avanti a leggere il racconto della passione, Pero si seguimos adelante y leemos la historia de la pasión, encontramos un hecho sorprendente. quando Gesù muore, il centurione romano, Cuando non Jesús era muere, el credente, centurión non era credente, romano, era un pagano, que lo había visto sufrir en la lo aveva cruz, visto soffrire in croce, che lo aveva sentito perdonare tutti, que lo había oído che aveva perdonar a toccato con todos, mano il suo amore que había senza tocado su misura, amor sin medida, confessa, dice, davvero quest'uomo era figlio di Dio. verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Dice proprio il contrario degli altri. Dice lo contrario Dice de che los lì otros. c'è Dio, Dice que realmente ahí che está Dio Dios, davvero. que es Dios de verdad. Possiamo chiederci oggi Preguntémonos hoy, qual è il volto vero di Dio. ¿cuál es el verdadero rostro de Di Dios? solito noi proiettiamo in Normalmente Lui proyectamos en siamo, Él lo que alla somos, massima potenza, a la máxima potencia, il nostro successo, nuestro éxito, il nostro senso di giustizia nuestro sentido de la justicia e anche il nostro sdegno. e incluso nuestro desdén. Però il Vangelo ci dice che Pero el Dio Evangelio nos non dice è così, que Dios no es así, è diverso es e diferente non potevamo conoscerlo y no con le podríamos nostre forze. conocerlo con nuestras Per propias questo si è fuerzas. fatto vicino. Por eso se acercó a Ci è venuto nosotros. incontro e proprio Vino a Pasqua nuestro si è encuentro y rivelato precisamente en la completamente. Pascua se reveló completamente. E dove si è rivelato completamente? ¿Y dónde se reveló Sulla completamente? croce. En la cruz. Lì impariamo i Ahí tratti del aprendemos volto los di rasgos del rostro de Dios. Dio. Non dimentichiamo, No fratelli e olvidemos, sorelle, hermanos y hermanas, che la croce que la cruz è la cattedra di Dio. es la cátedra de Dios. Ci farà bene Nos hará bien stare a guardare il crocifisso a mirar in silenzio el crucifijo en e silencio vedere chi è il nostro Signore. y ver quién es nuestro Señor. È colui che non punta il dito contro qualcuno, Es aquel que no señala a nadie, contro coloro che lo stanno crocifissando, ni tampoco con ma aquellos que lo están spalanca le braccia a crucificando, tutti.
sino que abre los brazos a todos. El que no nos aplasta con su gloria, sino que se deja desnudar por nosotros. El que no nos ama con palabras, sino que nos da la vida en silencio. El que no nos obliga, sino que nos libera. El que no nos trata como a extraños, sino que toma sobre sí nuestro mal, nuestros pecados. Y esto, para liberarnos de los prejuicios sobre Dios, veamos al crucifijo, al crucificado, y luego abrimos el Evangelio. En estos días, todos en cuarentena, en casa, encerrados, pongámonos con dos cosas en la mano. Miremos al crucifijo y abrimos el Evangelio. Esta será para nosotros como una gran liturgia doméstica, porque no podemos ir a la iglesia. Veamos al crucifijo y tengamos el Evangelio en la mano. En el Evangelio leemos que cuando la gente va a Jesús para hacerlo rey, por ejemplo, después de la multiplicación de los panes, Él se va. Y cuando los demonios quieren revelar su divina majestad, los silencia. ¿Por qué? Porque Jesús no quiere que se lo malinterprete. No quiere que la gente confunda al verdadero Dios, que es el amor humilde, con un Dios falso, un Dios mundano, que da un espectáculo y se impone por la fuerza. No es un ídolo. Es Dios que se hizo hombre como cada uno de nosotros y se expresa como hombre, pero con la fuerza de su divinidad. En cambio, cuando en el Evangelio se proclama solemnemente la identidad de Jesús, ¿qué pasa? Cuando el centurión dice verdaderamente el Hijo de Dios, se dice allí, tan pronto como dio su vida en la cruz, porque ya no se puede equivocar. Se ve que Dios es omnipotente en el amor y no de otra manera. En su naturaleza, así es como está hecho. Él es amor, es el amor. Podrías objetar, ¿y qué hago yo de un Dios tan débil? Es amor. Preferiría un Dios fuerte y poderoso. Pero sabes, pero el poderoso de este mundo pasa, mientras que el amor permanece. Solo el amor custodia la vida que tenemos, porque abraza nuestras fragilidades y las transforma. Es el amor de Dios que en la Pascua ha sanado nuestro pecado con su perdón, que hizo de la muerte un pasaje de vida, que cambió nuestro miedo en confianza, nuestra angustia en esperanza. La Pascua nos dice que Dios puede convertir todo en bien, que con Él podemos confiar verdaderamente en que todo estará bien. Y no es una ilusión, porque la muerte y la resurrección de Jesús no es una ilusión, es una verdad. Por eso, en la mañana de Pascua se nos dice, no tengan miedo. Y las angustiosas preguntas sobre el mal no se desvanecen de repente, sino que encuentran en el resucitado la base sólida que nos permite no naufragar. Queridos hermanos y hermanas, Jesús cambió la historia al acercarse a nosotros y la convirtió, aunque todavía marcada por el mal,
en una historia de salvación. La hizo una historia de salvación. Ofreciendo su vida en la cruz, Jesús también venció la muerte. Desde el corazón abierto del crucificado, el amor de Dios llega a cada uno de nosotros. Podemos cambiar nuestras historias acercándonos a Él, aceptando la salvación que nos ofrece. Hermanos y hermanas, abramos todo el corazón a Él en la oración. Estos días, esta semana, con el crucifijo y el Evangelio. No lo olviden. El crucifijo y el Evangelio. Esa es la liturgia doméstica. Abramos todo el corazón a Él en la oración. Dejemos que su mirada se pose sobre nosotros. Comprenderemos que no estamos solos, sino que somos amados, porque el Señor no nos abandona y nunca se olvida de nosotros. Nunca. Y con este pensamiento les deseo una santa semana y una santa Pascua. Queridos hermanos y hermanas, en este tiempo de preocupación por la pandemia que está afectando el mundo, podríamos pensar que Dios está ausente, que no se interesa por nosotros y por nuestro sufrimiento. Ante estas preguntas que afligen nuestro corazón, nos ayuda la narración de la pasión de Jesús que nos acompaña en estos días. La pasión nos habla de un Jesús pacífico, indefenso, no de un Mesías potente y vencedor como se lo imaginaban los seguidores que, confundidos y asustados, lo abandonaron. Tenían miedo. Cuando Jesús muere, es el centurión romano que había sido testigo de sus sufrimientos en la cruz, de su perdón y de su amor infinito. Precisamente él es quien declara verdaderamente ese hombre era hijo de Dios. Y con estas palabras manifiesta que en esa aparente derrota Dios está presente verdaderamente. A Dios no es posible conocerlo y alcanzarlo con nuestro esfuerzo personal. Es Él quien ha venido a nuestro encuentro y se nos ha revelado en el misterio pascual de Jesús, en su muerte y en su resurrección. Contemplando a Jesús en la cruz, vemos el rostro de Dios que se revela como es, omnipotente pero en el amor, porque Él es amor, que no condena, sino que abre sus brazos para abrazar nuestra fragilidad y la transforma dándonos vida nueva. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española que siguen en esta catequesis a través de los medios de comunicación social. En estos días santos que conmemoramos la pasión del Señor Jesús, que con su cruz ha vencido a la muerte y nos ha dado vida, pidámosle con fe que convierta nuestro miedo en confianza, nuestra angustia en esperanza, y nos haga experimentar la cercanía de su amor infinito. Que el crucificado nos conceda la pandemia, que somete a nuestra gran familia humana a una dura prueba. En esta noche resuena la voz de la Iglesia. Cristo, mi esperanza, ha resucitado. Es otro contagio que se transmite de corazón a corazón, porque todo corazón humano espera esta buena noticia. Es el contagio de la esperanza. Cristo, mi esperanza, ha resucitado. No se trata de una fórmula mágica que hace desaparecer los problemas. No. No es eso la resurrección de Cristo, sino la victoria del amor sobre la raíz del mal.
una victoria que no pasa por encima del sufrimiento y la muerte, sino que los traspasa, abriendo un camino en el abismo, transformando el mal en bien, signo distintivo del poder de Dios. El resucitado no es otro que el crucificado. Lleva en su cuerpo glorioso las llagas indelebles, heridas que se convierten en lumbreras de esperanza. A Él dirigimos nuestra mirada para que sane las heridas de la humanidad desolada. Il mio pensiero quest'oggi va soprattutto a quanti sono stati colpiti direttamente dal coronavirus. Hoy pienso sobre todo en los que han sido afectados directamente por el coronavirus, los enfermos, los que han fallecido y las familias que lloran por la muerte de sus seres queridos y que en algunos casos ni siquiera han podido darles el último adiós. Que el Señor de la vida acoja consigo en su reino a los difuntos y dé consuelo y esperanza a quienes aún están atravesando la prueba, especialmente a los ancianos, a las personas que están solas. Que conceda su consolación y las gracias necesarias a quienes se encuentran en condiciones de particular vulnerabilidad, como también a quienes trabajan en los centros de salud o viven en los cuarteles y en las cárceles. Para muchos es una Pascua de soledad, vivida en medio de los numerosos lutos y dificultades que está provocando la pandemia, desde los sufrimientos físicos hasta los problemas económicos. Esta enfermedad no solo nos está privando de los afectos, sino también de la posibilidad de recurrir en personas al consuelo que brota de los sacramentos, especialmente de la Eucaristía y la reconciliación. En muchos países no ha sido posible acercarse a ellos, pero el Señor no nos dejó solos. Permaneciendo unidos en la oración, estamos seguros de que Él nos cubre con su mano, repitiéndonos con fuerza: no temas, he resucitado y aún estoy contigo. Que Jesús, nuestra Pascua, conceda fortaleza y esperanza a los médicos, a los enfermeros, que en todas partes ofrecen un testimonio de cuidado y amor al prójimo hasta la extenuación de sus fuerzas, y no pocas veces hasta el sacrificio de su propia salud. A ellos, como también a quienes trabajan asiduamente para garantizar los servicios esenciales necesarios para la convivencia civil, a las fuerzas del orden, a los militares, que en muchos países han contribuido a mitigar las dificultades y sufrimientos de la población, se dirige nuestro recuerdo afectuoso y nuestra gratitud. In queste settimane la vita di milioni di persone è cambiata all'improvviso. En estas semanas la vida de millones de personas cambió repentinamente. Para muchos, permanecer en casa ha sido una ocasión para reflexionar, para detener el frenético ritmo de vida, para estar con los seres queridos y disfrutar de su compañía. Pero también es para muchos un tiempo de preocupación por el futuro que se presenta incierto, por el trabajo que corre el riesgo de perderse y por las demás consecuencias que la crisis actual trae consigo. Animo a quienes tienen responsabilidades políticas a trabajar activamente en favor del bien común de los ciudadanos, proporcionando los medios e instrumentos necesarios para permitir que todos puedan tener una vida digna y favorecer, cuando las circunstancias lo permitan, la reanudación de las habituales actividades cotidianas. Non è questo il tempo dell'indifferenza.
Este no es el tiempo de la indiferencia, porque el mundo entero está sufriendo y tiene que estar unida para afrontar la pandemia. Que Jesús resucitado concede esperanza a todos los pobres, a quienes viven en las periferias, a los prófugos y a los que no tienen un hogar. Que estos hermanos y hermanas más débiles no sean dejados solos, que habitan en las ciudades y periferias de cada rincón del mundo. Procuremos que no les falten los bienes de primera necesidad, más difíciles de conseguir ahora cuando muchos negocios están cerrados, cuando tampoco los medicamentos y sobre todo la posibilidad de una adecuada asistencia sanitaria. Considerando las circunstancias, se relajen además las sanciones internacionales de los países afectados que les impiden ofrecer a los propios ciudadanos una ayuda adecuada y se afronten por parte de todos los países las grandes necesidades del momento, reduciendo o incluso condonando la deuda que pesa en los presupuestos de aquellos más pobres. Este no es el tiempo del egoísmo, porque el desafío que estamos enfrentando nos une a todos y no hace acepción de personas. Entre las numerosas zonas afectadas por el coronavirus, pienso especialmente en Europa. Después de la Segunda Guerra Mundial, este amado continente pudo resurgir gracias a un auténtico espíritu de solidaridad que le permitió superar las rivalidades del pasado. Es muy urgente, sobre todo en las circunstancias actuales, que esas rivalidades no recobren fuerza, sino que todos se reconozcan parte de una única familia y se sostengan mutuamente. Hoy la Unión Europea se enfrenta a un desafío histórico del que dependerá no solo su futuro, sino el del mundo entero. Que no pierda la ocasión para demostrar una vez más la solidaridad, incluso recurriendo a soluciones innovadoras. Es la única alternativa al egoísmo de los intereses particulares y a la tentación de volver al pasado, con el riesgo de poner a dura prueba la convivencia pacífica y el desarrollo de las próximas generaciones. Este no es tiempo de la división. Que Cristo, nuestra paz, ilumine a quienes tienen responsabilidades en los conflictos, para que tengan la valentía de adherir al llamamiento por un alto el fuego global e inmediato en todos los rincones del mundo. No es este el momento para seguir fabricando y vendiendo armas, gastando elevadas sumas de dinero que podrían usarse para cuidar personas y salvar vidas. Que sea en cambio el tiempo para poner fin a la larga guerra que ha ensangrentado a la amada Siria, al conflicto en Yemen y a las tensiones en Irak, como también en el Líbano. Que este sea el tiempo en el que los israelíes y los palestinos reanuden el diálogo y que encuentren una solución estable y duradera que les permita a ambos vivir en paz. Que acaben los sufrimientos de la población que vive en las regiones orientales de Ucrania. Que se terminen los ataques terroristas perpetrados contra tantas personas inocentes en varios países de África. Este no es tiempo del olvido. Que la crisis que estamos afrontando
no nos haga dejar de lado a tantas otras situaciones de emergencia que llevan consigo el sufrimiento de muchas personas. Que el Señor de la vida se muestre cercano a las poblaciones de Asia y África que están atravesando graves crisis humanitarias, como en la región de Cabo Delgado, en el norte de Mozambique. Que reconforte el corazón de tantas personas refugiadas y desplazadas a causa de guerras, sequías y carestías. Que proteja a los numerosos migrantes y refugiados. Muchos de ellos son niños que viven en condiciones insoportables, especialmente en Libia y en la frontera entre Grecia y Turquía. Y no quiero olvidar la isla de Lesbos. Que permita alcanzar soluciones prácticas e inmediatas en Venezuela, orientadas a facilitar la ayuda internacional a la población que sufre a causa de la grave coyuntura política, socioeconómica y sanitaria. Queridos hermanos y hermanas, la indiferencia, el egoísmo, la división y el olvido no son realmente las palabras que queremos escuchar en este tiempo. Queremos suprimirlas para siempre. Esas palabras pareciera que prevalecen cuando en nosotros triunfa el miedo y la muerte. Es decir, cuando no dejamos que sea el Señor Jesús quien triunfe en nuestro corazón y en nuestra vida. Que Él, que ya venció la muerte, abriéndonos el camino de la salvación eterna, disipe las tinieblas de nuestra pobre humanidad y nos introduzca en su día glorioso que no conoce ocaso. Con estas reflexiones,